Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El Tribunal Electoral del Estado y la Universidad Autónoma de Campeche le dan la más cordial bienvenida a este auditorio Teatro Joaquín Lanz Paullada, con la finalidad de presentarles la conferencia magistral titulada El nuevo sistema electoral nacional. El fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias, aportes y comentarios sobre el tema de palpitante actualidad y gran relevancia. A continuación me permitiré presentar a las autoridades que forman parte del presidium de este evento. Saludamos y damos la bienvenida en forma muy especial al reconocido jurista Dr. Flavio Galván Rivera, magistrado integrante de la Sala Superior del máximo Tribunal Electoral de nuestro país y decano de los servidores públicos de los tribunales electorales de la República Mexicana, quien fungirá como ponente en breves minutos. Sea bienvenido. Correspondido además con un profundo respeto y admiración por los integrantes que conformamos el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, de quienes me es grato presentar en primer término al magistrado presidente Víctor Manuel Rivero Álvarez, la magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos, magistrado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez. Saludamos de igual forma, con gran aprecio, al licenciado Juan Antonio Renedo Dorantes, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Sala Administrativa, decano de la Universidad Autónoma de Campeche. Agradecemos la asistencia de los estudiantes y maestros de las diversas universidades que nos acompañan, así como los compañeros, estudiantes, profesores y personal de esta máxima casa de estudios. Doy la bienvenida de igual forma a las autoridades que nos hacen el honor de estar presentes esta tarde. Sean todos bienvenidos. Cedo el uso de la palabra al magistrado presidente, licenciado Víctor Manuel Rivero Álvarez, quien dirigirá unas palabras a nuestro invitado. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El Tribunal Electoral del Estado de Campeche agradece la presencia de los representantes aquí presentes del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, de los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, del representante del Instituto Nacional Electoral, de las autoridades municipales, de los legisladores, dirigentes de partidos políticos y de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El Tribunal Electoral que represento también le da la más de las cordiales bienvenidas al doctor Flavio Galván Rivera, magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a esta su casa como lo es Campeche, y da las gracias al rector de esta universidad, licenciado Genaro Montero Pérez, por todas las facilidades otorgadas en la realización de este evento. También agradece al maestro Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el permitirnos que esta conferencia
se realice en este recinto universitario por conducto del doctor Galván Rivera. Una de las áreas de estudio en materia de derecho es el derecho electoral. Este establece las reglas para dirimir las diferencias que pudieran existir con motivo de las elecciones. Por ello, es de actualidad la conferencia que nos hará el favor de impartir el doctor Galván Rivera, intitulada El nuevo sistema electoral nacional, federalismo o centralismo electoral. Sin lugar a dudas, este tema abona al desarrollo de la vida democrática de nuestro Estado. A continuación se dará lectura a una breve semblanza curricular del doctor Galván Rivera. Muchas gracias, magistrado. Me permito leer la síntesis curricular de nuestro expositor. El doctor Flavio Galván Rivera, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2006 a 2007. Magistrado de la Sala Superior del mismo tribunal de 2006 a la fecha. Magistrado del Tribunal Federal Electoral en la segunda circunscripción plurinominal, con sede en la ciudad de Durango, Durango, México, de 1990 a 1996. Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 1996 a 2006. Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal de 1987 a 1990. Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de 1978 a 1987. Profesor de carrera, titular por oposición en la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde 1976, con licencia a partir de 1996 a la fecha, sin interrupción en la actividad académica y sin percibir remuneración alguna. Profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y en las universidades autónomas de Chiapas, Chihuahua, Morelos, Oaxaca y Tamaulipas, así como en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad México, en la Universidad de Jalapa del Estado de Veracruz y en el Instituto Internacional del Derecho del Estado. Autor de los libros Derecho Procesal Electoral Mexicano, Diccionario Electoral Legal, Justicia Electoral a 25 años de distancia y el concubinato en el vigente Derecho Mexicano. Es coautor de más de 20 libros. Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra al doctor Flavio Galván Rivera. Adelante, por favor. Le pido, por favor, al presidium pasen a ocupar sus lugares para dar inicio a la conferencia. Tenía la esperanza de poder bajar con los señores magistrados y no me lo permitieron. Así que tendrán que soportarme unos minutos. El tema de la plática de hoy tiene como causa la reforma constitucional de 2014, gestada desde el mes de mayo de 2013. El día 15 de ese mes de ese año, el Partido Acción Nacional presentó una propuesta de reforma para establecer un nuevo sistema, fundamentalmente de designación de consejeros y magistrados electorales de las instituciones de las entidades federativas, bajo el argumento
de la inexistencia de independencia de estos servidores públicos respecto de la voluntad del depositario del Poder Ejecutivo en cada entidad federativa. Ante una aparente situación de hecho, se quiso hacer esta reforma para desvincular la designación de consejeros y magistrados electorales locales de la influencia o determinación de los gobernadores de los estados y del jefe de gobierno del Distrito Federal. Esta propuesta se presentó el 15 de mayo, como mencionaba. El 17 de mayo de 2013, casualmente, en la ciudad de Culiacán, yo estaba programado para presentar una plática con el título de Federalismo Electoral. Al conocer la propuesta, lo primero que dije fue que esa propuesta era un atentado al federalismo. Y recorrí gran parte de la República expresando mis ideas y casualmente en casi todos estos lugares coincidíamos el doctor Lorenzo Córdoba y otros amigos más para tratar del tema. Yo con la idea permanente del atentado al federalismo y él con la convicción permanente de que nada tenía que ver con el federalismo. Sigo con la misma idea que se ha convertido en una convicción. Pero ahora ya estamos hablando de una experiencia en 2014, de otra experiencia en 2015, aún reciente, y del inicio de la nueva experiencia para 2016. Me parece que con independencia de las ideas que yo pueda tener, todos estamos ya involucrados en la materia y que podemos hacer un juicio objetivo, analítico, para poder llegar a la conclusión de qué es lo que queremos y qué es realmente esta reforma constitucional de 2014. ¿Corresponde en realidad a un sistema federal que está previsto en la Constitución o corresponde a un sistema centralista que no está previsto en la Constitución, pero que bien se podría prever? Se puede cambiar el sistema. Finalmente es decisión del pueblo de México determinar qué sistema de gobierno y de Estado quiere. Un Estado unitario que puede ser positivo o un sistema federal que ha demostrado ser positivo también. Y por ello el subtítulo que he propuesto a esta plática: ¿federalismo o centralismo electoral? ¿Por qué hablar de un nuevo sistema? Vamos a la siguiente. Teníamos un sistema vigente, bueno, no corresponde, teníamos un sistema vigente que podríamos decir empieza en 1946 con la comisión de los primeros órganos federales organizadores de las elecciones federales y un órgano especializado con autonomía técnica y financiera encargada de llevar a cabo el registro de los ciudadanos con capacidad para elegir, para elaborar el registro federal electoral. Empieza en 1946 y esta organización de una comisión federal electoral y un registro federal de electores, pero sobre todo en la primera parte, Comisión Federal Electoral,
se reproducen las entidades federativas. La Comisión Federal Electoral, obviamente, para organizar las elecciones federales, y las comisiones en cada entidad federativa para organizar las elecciones locales y las elecciones municipales. Esta historia, que estuvo vigente de 1946, sufre una gran transformación en 1990. A partir de 1990, que es en donde quiero empezar la exposición, asumimos un sistema electoral federal distinto al que estuvo vigente de 1946 hasta 1986. En 1986, en diciembre, hay una pequeña transformación o una pequeña gran transformación en el sistema electoral mexicano, porque se instituye el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que coexiste con la Comisión Federal Electoral, al cual pertenecía el Registro Federal de Electores. Este Tribunal de lo Contencioso Electoral, que es instituido a semejanza de los tribunales de lo contencioso administrativo, tenía una gran cualidad. Era un tribunal independiente. No existía disposición alguna que así lo estableciera. Sin embargo, no dependía de ninguno de los tres poderes. No estaba inmerso en el contexto del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y tampoco del Poder Judicial. Era un tribunal con autonomía constitucional. Pero al mismo tiempo tenía una gran deficiencia. Siendo un auténtico tribunal, criticado por ser semejante a los tribunales administrativos, tenía, reitero, una gran deficiencia. Sus resoluciones estaban supeditadas a la determinación de los colegios electorales de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que por disposición expresa de la Constitución eran la última instancia en la calificación de las elecciones. De tal suerte que el trabajo que hacía el Tribunal de lo Contencioso Electoral, con competencia en todo el territorio nacional e integrado con juristas que iba a decir especializados, pero no podrían ser especializados porque el derecho electoral en realidad no se estudiaba como ahora se estudia, y menos aún se practicaba como ahora se practica. La materia electoral era materia política, propia de los políticos, analizada, practicada y resuelta con criterios políticos. Por eso hablo de la gran deficiencia de este tribunal, porque sus sentencias jurídicas eran revisadas de oficio por los colegios electorales integrados, evidentemente, por políticos, por los candidatos electos, ya sea como diputados o como senadores. 1988 fue la primera gran experiencia y única para este tribunal. Todas las sentencias que dictó el Tribunal de lo Contencioso Electoral quedaron sin efecto por la revisión política de los colegios electorales. Lo que se resolvió jurídicamente, bien o mal, no calificaré su contenido, no tuvo ninguna eficacia ni jurídica ni política ante los colegios electorales. Los colegios electorales, en ejercicio de la facultad constitucional que tenían como última instancia constitucional en la calificación de las elecciones y ente soberano para la calificación, hizo lo que quiso y calificó como quiso calificar, todo en el contexto constitucional. Esta historia cambia en 1990, cuando tenemos
el sistema federal electoral que estuvo vigente hasta 2014. ¿Por qué a partir de 1990? Porque es cuando se instituye el Instituto Federal Electoral, que viene a darle otra imagen, otra naturaleza y otras características a la materia electoral en México. La Comisión Federal Electoral estaba constituida fundamentalmente por representantes del Partido Revolucionario Institucional. Estaban representados todos los partidos políticos. Estaba representado el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero juntos los representantes del Ejecutivo, del Legislativo y de los denominados partidos de oposición, todos juntos eran menos que los representantes del Partido Revolucionario Institucional. Las decisiones, obviamente, se tomaban por mayoría de votos y la mayoría de votos, pues, estaban en un partido. Con otra agravante, el secretario de Gobernación era el presidente de la Comisión Federal Electoral. Las reglas jurídicas contenidas en los códigos, pues podrían pasar a la historia sin pena ni gloria, porque la materia político-electoral era materia política y no materia jurídica. Y así se reconoce y se establecen las reformas constitucionales de 1986, mes de diciembre, y de 1990. Lo que se pretende con este nuevo sistema es garantizar que el fenómeno, así se le decía, electoral, es también un conjunto de hechos y actos jurídicos y, por tanto, que se rige por normas jurídicas. En consecuencia, la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral fue garantizar el principio de legalidad en materia electoral. Ya platiqué lo que pasó. Fue el primer intento, con todos los defectos que pueda tener, con todas las deficiencias, con todos los vicios que se pueden aducir. Fue la primera piedra para la existencia del edificio majestuoso que ahora tiene, y no hablo físicamente, la justicia electoral en todos los ámbitos, federal, estatal, de la ahora Ciudad de México y a nivel nacional. Pero en la parte administrativa es el Instituto Federal Electoral el que se crea para dar credibilidad a las elecciones, ya no organizadas por la Secretaría de Gobernación, que es lo mismo que decir organizadas por el Poder Ejecutivo Federal, con un partido mayoritario que evidentemente nunca perdía. Expresiones como carro completo, pues todo el mundo sabía lo que era, porque el Partido Revolucionario Institucional jamás perdía una elección. Si bien es cierto que en la década de los 60 se establece la institución de los diputados de partido, fue para dar a los llamados partidos de oposición voz en la Cámara de Diputados. Pero hasta ahí, y con límites porcentuales y numéricos. A partir de 1970, lo que se pretende con el Instituto Federal Electoral es dar credibilidad a las elecciones y confianza en la actuación de las autoridades electorales, cosa que se ha logrado con todos los vaivenes que hayamos vivido en estas décadas. José Waldenberg decía que la confianza y la credibilidad se construye milímetro a milímetro y se destruye por kilómetros. La actuación de consejeros electorales y de magistrados electorales es sumamente importante. Señalaba, este sistema nos lleva a la creación del Tribunal Federal Electoral. Tribunal Federal Electoral que tiene dos etapas importantes
en su existencia de 1990 a 1996. La primera etapa, de 1990 a 1993, y que tiene como principal momento de actuación las elecciones federales de 1991, se caracterizan por una situación similar a la que tenía el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Las sentencias de las salas, ya había 5 salas del Tribunal Federal Electoral, estaban supeditadas a la revisión de oficio de los colegios electorales. Pero los colegios electorales, con la reforma de 1990, tuvieron una limitante. Solo podrían modificar o revocar las sentencias de las salas del Tribunal Federal Electoral si esta sentencia o estas sentencias estaban dictadas contra derecho. Si las salas del Tribunal Federal Electoral estaban integradas por especialistas en materia jurídica y algunos que empezaban a especializarse en materia electoral, dado el antecedente de 1987, ya no fue fácil la revisión y la imposición de la voluntad de los colegios electorales, que seguían siendo última instancia en la calificación electoral. De las elecciones federales de 1991, ninguna sentencia del tribunal fue modificada o revocada por los colegios electorales. Historia diametralmente opuesta a la de los colegios electorales y las sentencias de 1988. En 1993 se reforma el sistema electoral mexicano para derogar el sistema de calificación política de las elecciones de diputados y senadores. Un gran paso dentro del derecho procesal electoral inexistente en la época. A partir de 1993 hasta 1996 es la segunda época del Tribunal Federal Electoral. Al quedar derogada la institución de la calificación política, dejan de existir los colegios electorales en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para la elección de congresistas. Prevalece únicamente la calificación política para la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, caso en el cual la Cámara de Diputados se erigía en colegio electoral y hacía la calificación correspondiente, como sucedió en 1994. En esta etapa, para todo lo relativo a la impugnación de la elección de diputados y senadores, se crea una sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral. Sala de segunda instancia competente para conocer del recurso de reconsideración que se promoviera para impugnar las sentencias de fondo de las salas regionales, tanto la denominada Sala Central como las salas regionales foráneas, con cabecera en Durango, en Toluca, en Jalapa y Guadalajara. Lo resuelto en primera instancia por las salas constituidas por especialistas en la materia era revisado por la sala de segunda instancia, integrada también por juristas. Se previó además que esta sala de segunda instancia estuviera integrada por miembros de la Judicatura Federal. Y la pregunta fue, ¿y quiénes son los integrantes de la Judicatura Federal? Dada la existencia de tribunales federales que, sin dejar de ser judicatura, no forman parte del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, fueron magistrados y jueces de distrito, federales obviamente todos,
los que integraron esta sala de segunda instancia, excepción hecha de su presidente. El presidente del Tribunal Federal Electoral pasaba a ser presidente de la sala de segunda instancia para conocer del recurso de reconsideración. Y uno de los magistrados de la sala central ocupaba la presidencia de todo el tribunal y evidentemente de la sala central, y su lugar era ocupado por uno de los magistrados supernumerarios que existía en la época. Fue un momento importante, un gran avance en la justicia electoral que deja de ser mixta, ya no es jurídica y política, sino que se torna totalmente jurídica. El recurso de reconsideración también procedía para poder impugnar la asignación de diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional. Así es como surge este sistema de medios de impugnación de segunda instancia. Este sistema está vigente hasta 1996 por cuanto hace al Tribunal Electoral. En 1996 se asume la decisión de incorporar al Tribunal Federal Electoral, que era autónomo constitucionalmente y sí con disposición expresa. Se establecía expresamente en el artículo 41 de la Constitución Federal que los magistrados electorales no dependían de ningún otro órgano de poder y que solo respondían ante el mandato de la ley. En 1996 pierde esta característica y es incorporado al Poder Judicial de la Federación. Un día después de la reforma, en el Colegio Nacional de Economistas, sostuve: ayer el Tribunal Electoral perdió lo más valioso que tenía, su independencia. Ahora forma parte del Poder Judicial de la Federación. Y el tiempo creo que me dio la razón. En 2002, para vergüenza de la justicia electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció 5 tesis de jurisprudencia para sustentar en esencia que el Tribunal Electoral no podía calificar la constitucionalidad de las leyes electorales, ni siquiera para inaplicarlas al caso concreto. Y en caso de hacerlo, serían sujetos de responsabilidad por incumplimiento de la estructura constitucional del Poder Judicial de la Federación. Qué triste situación. Los que sufrieron, evidentemente, fueron los justiciables, porque el juicio de amparo no procedía como no procede en materia electoral. La acción de inconstitucionalidad no la pueden promover los ciudadanos. Los partidos políticos sí, pero solo dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación oficial de la ley que pudieran considerar inconstitucional. Fuera de ese tiempo se tornaban inimpugnables. Y entonces se generó un vacío de justicia constitucional en materia electoral. Esto que estoy diciendo aquí lo dije en su momento en el Palacio de Justicia Federal, en San Lázaro, cuando me invitaron a hablar sobre una posible reforma a la ley de amparo. Y hablé de un triángulo metafórico de indefensión constitucional en materia electoral. Afortunadamente, esta historia cambió en 2007. Ante la nueva reforma constitucional, y en específico del artículo 99, se dijo con todas sus letras: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde las reformas de 1996, tenían facultad para interpretar y declarar la inconstitucionalidad de una norma para su inaplicación al caso concreto.
solo para este efecto. Pero para quienes no lo hayan entendido, ahora se dice expresamente. Y así está el texto del párrafo 5 del artículo 99 de la Constitución Federal a partir de la reforma de 2007. Yo hablé en consecuencia de una facultad restituida. Iba a hablar de una facultad reivindicada, pero como no había sido el tribunal quien la recuperó, sino el poder reformador permanente de la Constitución, quien hizo literal lo que ya estaba contenido en la Constitución, lo he tratado bajo el rubro de una facultad restituida. Lo que el poder revisor permanente de la Constitución le dio al Tribunal Electoral en la reforma de 1996 y le quitó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2002, en 2007 le fue restituido literalmente en el texto constitucional. Aquí no hago referencia a este paréntesis o a esta circunstancia importante de 2007 y voy hasta 2014 porque en realidad la estructura y facultades del Tribunal Electoral no habían cambiado hasta antes de la reforma constitucional de 2014. En el ámbito administrativo, decía, teníamos desde 1990 al Instituto Federal Electoral, que con todas las reformas que se hayan dado, permaneció en términos similares hasta 2014. Y en el ámbito local se reproducía esta estructura, la existencia de un instituto estatal electoral. En algunos estados de la República, en donde ha habido movimientos de avanzada que incluso se han hecho al margen de la Constitución, pero qué bueno que se han hecho, han existido los institutos estatales electorales y de participación ciudadana, llevando al texto de la legislación instituciones de democracia directa, de participación directa de los ciudadanos en el gobierno del Estado. No solo la democracia representativa propia de nuestro sistema, sino la actuación directa a través del plebiscito, del referéndum y de algo que nos ha faltado todavía, la revocación de mandato. Pero está también la consulta popular y muchas otras formas de participación ciudadana. De ahí la existencia de institutos estatales electorales y de participación ciudadana. Y en el aspecto jurisdiccional también hemos encontrado una gama importante de organización para la existencia de los tribunales electorales. Hemos tenido tribunales estatales electorales, pero al mismo tiempo salas electorales del Tribunal Superior de Justicia o tribunales de justicia electoral y administrativa o sala constitucional y electoral. La República Mexicana fue creativa, fue amplia, se constituyó todo un mosaico normativo, pero se caracterizó por tener siempre un órgano jurisdiccional encargado de la materia electoral. ¿Por qué estas combinaciones con lo constitucional, lo administrativo o las improvisaciones como en el estado de Coahuila, en donde para poder integrar la sala electoral se traía un magistrado de materia familiar, uno de materia civil y otro de materia penal? Porque han pensado equivocadamente que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales solo trabajamos cada 3 años. Cuando han sabido de los nombramientos de consejeros y magistrados, lo primero que hacen, en serio o bien con envidia
o con alguna otra intención, es felicitar, porque vas a cobrar 3 años y vas a trabajar 1 nada más. Hace falta difundir entre la población toda, de todos los niveles de instrucción y de cultura, qué es la materia electoral, en qué consiste, qué es lo que hacen y deben hacer los institutos y qué es lo que hacen los tribunales electorales y sobre todo qué es el principio de profesionalización y el principio de especialización. La importancia de los tribunales electorales es garantizar estabilidad social, dar paz social, dar gobernabilidad. Ya no encontramos a partir de la institución de tribunales el cierre de carreteras, la quema de palacios municipales, de palacios de gobierno o cualquier otra manifestación para poder protestar, porque la sociedad considera que la elección no ha estado ajustada a derecho, que los resultados no corresponden a la realidad. Y obviamente ahí está también la importancia de la actuación de los institutos electorales. Dar confianza y credibilidad, que el voto cuenta y se cuenta, que un ciudadano es un voto, que cada voto que se ha contado corresponde a un ciudadano que ha manifestado su voluntad al ocurrir a las urnas correspondientes. Esta es la tarea importante de los institutos y de los tribunales electorales, federales, nacionales, locales, etc. Este sistema cambia en 2014. De 1990 hasta 2014 tuvimos un sistema federal y un sistema local. Estaban plenamente diferenciadas las facultades federales del Instituto Federal Electoral y las facultades locales de los institutos de cada entidad federativa. Y lo propio sucedía en la materia jurisdiccional. La competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como órgano de control de constitucionalidad y de legalidad y la función de los tribunales con independencia de su estructura orgánica de los estados y del Distrito Federal en esta materia especializada. Ahora, a partir de 2014, hasta no sé cuándo, espero que hasta dentro de poco tiempo, hay un nuevo sistema electoral. Un nuevo sistema electoral que he denominado, que he titulado Sistema Electoral Nacional. Dejó de existir el sistema federal y dejó de existir el sistema local. Dos diferentes en cuanto a ámbito de competencia, congruente con la existencia de un Estado federal. Y ahora tenemos una amalgama que ha dado origen a un sistema electoral nacional. El cambio de denominación del instituto no es casual ni es gratuito. No es cambiar solo la palabra federal por la palabra nacional. Ha cambiado el sistema electoral mexicano. Es ahora un nuevo sistema electoral en donde tenemos un Instituto Nacional Electoral con facultades en materia federal, pero también con facultades en materia local. Y estamos viendo el nacimiento de una administración nacional electoral. En la materia jurisdiccional, si bien es cierto que no ha cambiado la denominación del tribunal, que sigue siendo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con facultades en el orden federal, no así en el orden local, sino como control de constitucionalidad,
Y también debí haberle puesto una interrogante si se está convirtiendo en un tribunal nacional. La respuesta tiene que ser positiva. Sí, es un tribunal electoral nacional, aunque siga formando parte del Poder Judicial de la Federación. Ya no es un tribunal federal. Al ser el medio de control de legalidad y de constitucionalidad de la actuación del Instituto Electoral, si el Instituto Electoral es nacional, necesariamente la materia procesal se torna nacional también. Y ahora tendríamos que hablar de un tribunal electoral nacional. Quizá esto nos llevara a evitar del Poder Judicial de la Federación, que sería una gran reconquista para este tribunal. Como ya ha sucedido con los tribunales locales. Es clara la disposición. Los tribunales electorales locales no forman parte del Poder Judicial de la correspondiente entidad federativa. Son tribunales con autonomía constitucional. Es cierto que estamos viviendo una grave crisis. El Poder Judicial de cada entidad federativa se ha sentido despojada de la facultad electoral. Y en consecuencia, los magistrados electorales locales designados por la Cámara de Senadores no son tomados en cuenta por los poderes judiciales locales. Y por tanto, al no formar parte de esa familia judicial, le retiran todos los recursos que le correspondían como parte del Poder Judicial. Hace falta una reforma adicional para poder garantizar a los tribunales electorales locales su independencia. Y no es que el aspecto económico sea sinónimo de dependencia, pero es un elemento sin el cual la independencia no se puede ejercer. Se requieren elementos humanos, elementos materiales, elementos científicos, y todo eso pues requiere de elementos financieros. Si no hay presupuesto, ¿cómo cumplir el cometido que se ha asignado constitucional y legalmente? Hace falta completar esta parte del nuevo sistema electoral que prevalece en México. En cuanto a los institutos electorales, es mi gran preocupación como académico, como aficionado del derecho electoral. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Dejaron de existir los institutos electorales. Probablemente el próximo viernes esté en el estado de Veracruz. Me va a dar pena en su casa decirles que me da pena escuchar su autodenominación, Organismo Público Electoral Local. Han asumido esta denominación, para mí insultante, de manera voluntaria, que implica muchas cosas. Ahora ya no son institutos electorales locales, ahora son OPLES. Y así lo leemos en la ley, y así lo escuchamos en el lenguaje cotidiano. OPLES, organismos públicos locales electorales, en lugar de los institutos electorales que había. Los tribunales electorales crecieron con las deficiencias que he mencionado y espero que se superen, ya sea por el gobierno federal o por cada uno de los gobiernos locales, al tomar en consideración que son parte de la estructura orgánica para el ejercicio del poder,
que requiere de independencia para poder dar confianza a los ciudadanos, ciudadanos individualmente considerados y ciudadanos organizados, que requieren de recursos financieros para poder cumplir sus finalidades. Preocupación, decía, se ha centrado en la materia administrativa electoral. Ahora leemos no solo en la Constitución, sino en las leyes generales. Cuando leí la reforma de febrero de 2014 y en los artículos transitorios, ver el mandato del Poder Revisor Permanente de la Constitución al Congreso de la Unión para expedir, cuando menos, las leyes generales en materia administrativa electoral, en materia de partidos políticos y en materia de medios de impugnación, además de delitos electorales, y ver la denominación ley general, mi reacción primaria es: ¿y para qué general? Todas las leyes son generales. Las leyes particulares están constitucionalmente prohibidas. Las leyes ad hoc en un sistema democrático no tienen nada que hacer. Pensé que era un error lingüístico, un error de redacción o un error de apreciación jurídica. Entendí mi error, el mío, no el de los demás, cuando leí las leyes electorales expedidas en mayo de 2014. Ahí entendí que para el revisor permanente de la Constitución, ley general es lo mismo que ley nacional. El Instituto Nacional Electoral tiene competencia para los dos ámbitos, para el ámbito federal, que sería propio de su anterior naturaleza jurídica, y para la materia local. Y así lo leemos en el artículo 32, párrafo 1, inciso A, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Para el instituto tendrá las siguientes atribuciones: para los procesos electorales federales y locales. Ya no solo es para los procedimientos electorales federales, no solo es para la elección de presidente de la República, diputados y senadores al Congreso de la Unión, sino también para la elección de gobernadores, de diputados locales, de ayuntamientos en las entidades federativas o de jefes de demarcación territorial en el antes Distrito Federal. Y me queda la pregunta, ¿también para las autoridades auxiliares de los ayuntamientos? ¿También para la elección de síndicos, representantes de los grupos étnicos o grupos indígenas? Hasta ahí no ha llegado todavía la normativa expresa. Pero esta es la situación que le da característica al Instituto Nacional Electoral, facultado para las elecciones federales y locales. Y una de estas facultades, aquí tenemos varias, es la geografía electoral. Ahora es el Instituto Electoral Nacional el que va a determinar la geografía de las entidades federativas. Ya no el Instituto Electoral del Estado, ya no el Congreso del Estado, sino el Instituto Nacional Electoral. Desde el centro del centro de la República, habrá que determinar la geografía electoral de las entidades federativas.
En mi opinión, esta debería de ser facultad exclusiva de las entidades federativas, de los estados y del Distrito Federal, ahora denominada Ciudad de México. Ayer decía yo en la sesión pública de la Sala Superior, una reforma nominativa, porque la Ciudad de México no es estado. No le atribuyeron en la reforma la naturaleza de estado, porque sigue siendo la sede de los poderes de la Unión. Y si los poderes de la Unión cambian de sede, se convertirá en estado con la denominación de Ciudad de México. ¿Qué es lo que cambió? El artículo 40 sigue estableciendo que la Federación Mexicana se constituye por estados libres y soberanos en todo lo que hace a su régimen interior y por una Ciudad de México. Pero en fin, es otro tema que ya no forma parte de este sistema, o quizás sí, pero de un análisis especializado. ¿Cuáles son las facultades que tiene el instituto como Instituto Nacional? Tiene todas estas. Entre ellas, señalaba una de mis preocupaciones, no como magistrado evidentemente, porque como magistrado no es para preocuparme, sino para resolver los problemas jurisdiccionales que se presenten. Mi preocupación es como ciudadano, como aficionado al estudio del derecho electoral, del derecho procesal electoral y, por supuesto, del derecho constitucional y del sistema federal que se dice rige en México. Estamos viviendo en el estado de Campeche y en el estado de Quintana Roo un problema de distritación. Con mucha pena, con vergüenza, tengo que reconocer que en esta semana desechamos cientos de demandas de ciudadanos campechanos que fueron a demandar justicia, una justicia declarativa que en mi opinión no entendieron mis compañeros o no quisieron entender. Y lo digo porque lo dijeron públicamente. Dijo alguno de ellos, lo más sencillo es lo más correcto. ¿Hay elecciones en Campeche? No. ¿Los ciudadanos que vienen tienen credencial como ciudadanos de Campeche? Sí. ¿Tienen derecho a votar en Campeche? Sí. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Esa fue la argumentación que se dijo públicamente. Ahí está la versión estenográfica. No levanto falsos a nadie. No lo digo literalmente, pero esa fue la argumentación. Lo discutimos en más de una ocasión en sesiones internas, sesiones privadas que tenemos. Yo les leí 2 o 3 párrafos de una de las demandas. Los señores no vienen porque tengan conflicto, porque no se esté reconociendo su derecho. Lo que quieren es una sentencia declarativa que les asegure, esa es la finalidad de las sentencias declarativas, que no será modificado el ejercicio de su derecho, que efectivamente tienen su domicilio en Campeche, que están en el padrón electoral como ciudadanos domiciliados electoralmente en Campeche, que están en las listas nominales de Campeche y que el día que corresponda podrán votar y ser votados en Campeche. Eso es lo que quieren. ¿Por qué? Porque al llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral, la distritación del estado de Quintana Roo, cometió el mismo error que se cometió a nivel federal. Hacer lo que el gobierno del Distrito Federal hizo, ponerle un segundo piso a determinada superficie del estado de Campeche que se encuentra en una zona de conflicto y que unos sean ciudadanos campechanos y los otros ciudadanos quintanarroenses viviendo
desafortunadamente, no en una planta y en otra, sino en el mismo nivel, en la misma casa, en el mismo domicilio. Ahí es en donde teníamos que emitir una resolución, no para resolver un conflicto territorial, no somos la autoridad competente, sino para resolver un problema político electoral de los ciudadanos que quieren tener la certeza, la seguridad jurídica de en dónde ejercer su derecho a votar y ser votados. Pero no obstante que recibimos las demandas el 10 de noviembre, el miércoles pasado acabamos de resolver desechar por falta de interés jurídico, con mi voto en contra, por supuesto. Es uno de los temas importantes, uno de los temas sensibles que ahora va a ser competencia exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Pero tenemos un tema, discúlpeme, no está ahí, un tema que está modificando todo el sistema normativo electoral de México. En el mismo artículo 32, párrafo 2, inciso F, se establece, además de las anteriores, el instituto, en los términos que establece esta ley, contará con las siguientes atribuciones. F. Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponde a los organismos públicos locales en términos de esta ley. Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponde a los organismos públicos locales. ¿Y qué acabamos de ver? La expedición de un acuerdo general del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que los consejeros locales y consejeros distritales del Instituto Nacional Electoral se incorporen a sus actividades. Tenemos varios juicios pendientes de resolver, no voy a emitir criterio u opinión, que les van a pagar aproximadamente el 50% de lo que ordinariamente se les paga, según las demandas. ¿Sí? No hemos resuelto, no hemos analizado el caso de manera colegiada, yo lo he hecho con los abogados de mi ponencia, tengo mi posición, por supuesto, definida, no tengo que esperarme hasta el día de la sesión privada, pero no la puedo emitir para no obstaculizar o impedir mi derecho a votar el día en que tenga que hacerlo. Si van a estar en funciones los consejos locales y los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, ¿para qué los institutos electorales de las entidades federativas? Es una asunción de hecho de facultades. De derecho todavía no. Se justifica este doble gasto, y solo lo voy a dejar en esa parte, para organizar las elecciones de las 13 entidades federativas que tienen procedimiento electoral que ha iniciado en 2015 y que culmina en 2016. Es interesante reflexionar el tema. Pero dos casos, dos ejemplos de esta asunción de las funciones propias de los institutos locales. Por la declaración de nulidad de la elección de gobernador del estado de Colima, con lo cual tampoco estuve de acuerdo, voté en contra. La Sala Superior del Tribunal Electoral le ordenó al Instituto Nacional Electoral asumir las funciones del Instituto Electoral del Estado
para organizar la elección extraordinaria. ¿Qué pecado cometió el Instituto Electoral Local para no encargarse de la organización de esa elección? Dejo la pregunta también solo como una inquietud más. Inciso H de este mismo artículo 32, párrafo 2. Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los organismos públicos locales, cuando su trascendencia así lo amerite, o para sentar un criterio de interpretación. Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los organismos electorales públicos locales, cuando su trascendencia así lo amerite, o para sentar un criterio de interpretación. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es el dictado y, por supuesto, la impugnación de múltiples acuerdos generales que se han emitido en ejercicio de esta facultad de atracción. Les comentaré solo un ejemplo. El acuerdo INE, /CG 63, /2016. Acuerdo asumido por unanimidad en sesión del 8 de febrero de 2016, con el rubro Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que, en ejercicio de la facultad de atracción, se emiten criterios generales a efecto de garantizar el cumplimiento al principio de paridad de género en la postulación de candidaturas para todos los cargos de elección popular a nivel local. Garantizar el cumplimiento al principio de paridad en la postulación de candidaturas para todos los cargos de elección popular a nivel local. Y en sus puntos de acuerdo, punto segundo del acuerdo, en el apartado 7, se establece, en relación con lo anterior, el principio de paridad entre los géneros deberá observarse también respecto del total de las personas postuladas para ocupar el cargo de titular de la presidencia municipal en una entidad federativa o de alcaldías de la Ciudad de México. El mismo criterio aplicará cuando se trate de candidaturas postuladas por partidos políticos y coaliciones y en los ayuntamientos de regiduría única o en el caso de titulares de presidencia de comunidad o de cualquier otra forma de organización análoga. Así, para efectos de la conformación de las planillas para ayuntamientos y alcaldías, lo previsto en los numerales 5 y 6 anteriores deberá aplicarse para dar cumplimiento al principio de paridad de forma vertical y horizontal. Los puntos 5 y 6 es que debe haber 50 y 50 de candidatos integrantes de planillas. Y si la integración es en número non, el mayor número de candidatos deben ser mujeres. Tampoco les voy a dar opinión, discúlpeme. Está presentada la demanda, está pendiente de ser resuelto, o resuelta, mejor dicho, esta controversia. Pero se está acordando de cómo se debe cumplir el principio de paridad de género en la integración de planillas de candidatos
para los ayuntamientos a fin de dar cumplimiento al principio de paridad de forma vertical y horizontal. Y el punto 13 del segundo punto de acuerdo. En el caso de que las constituciones o legislaciones locales establezcan disposiciones que resulten en una mejor garantía para el cumplimiento de paridad de género, dichas disposiciones prevalecerán sobre el presente acuerdo. Por el contrario, este acuerdo prevalecerá sobre las disposiciones, no lo repiten, yo lo repito, sobre las disposiciones constitucionales o legislaciones locales que se opongan a lo establecido en los presentes criterios. En caso de que a pesar de lo anterior no haya claridad respecto de la norma aplicable, los organismos públicos locales deberán formular una consulta al Consejo General de este instituto. Para mí es una joya este punto 13 del segundo punto de acuerdo. En el caso de que las constituciones o legislaciones locales establezcan disposiciones que resulten en una mejor garantía para el cumplimiento del principio de paridad de género, dichas disposiciones prevalecerán sobre el presente acuerdo. Por el contrario, este acuerdo prevalecerá sobre las disposiciones constitucionales o legislaciones locales que se opongan a lo establecido en los presentes criterios. Creo que tengo que volver a la Facultad de Derecho a estudiar introducción al estudio del derecho, si no es que me mandan a preparatoria a estudiar nociones de derecho positivo mexicano. Está en substanciación, o están en substanciación, todos los medios de impugnación. Espero que sea pretexto para que me vuelvan a invitar y poder platicar sobre estos temas aún no resueltos. Pero ¿qué es lo que nos da el contexto? Porque obviamente hay muchos más. El acuerdo 1070, en donde se establece en ejercicio de la facultad de atracción, se emiten los criterios del procedimiento de registros de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla y generales para regular su actuación en los procesos electorales locales ordinarios de 2016, así como en los extraordinarios que deriven de los mismos, y se aprueban las formas que contienen los requisitos y datos que deberá reunir la documentación en la que se acredite a los mismos. O el acuerdo 1012, por el que en ejercicio de la facultad de atracción se emiten los lineamientos para el establecimiento y operación de mecanismos de recolección de la documentación de las casillas electorales al término de la jornada electoral para los procesos electorales locales 2015-2016, así como los extraordinarios que resulten de los mismos. Y en su caso, de las diversas formas de participación ciudadana establecidas en las legislaciones estatales. Y no les sigo leyendo el rubro de todos estos acuerdos que están constituyendo el nuevo sistema electoral nacional, ya no en el texto de la Constitución, ya no en el texto de las leyes, sino en acuerdos generales del Instituto Nacional Electoral. Solo para concluir, ya vimos que están en ejercicio de facultades que les da la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ley General que en su artículo 1, párrafo 3, establece lo siguiente: las constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución y en esta ley.
Las constituciones y leyes de los estados se ajustarán a lo previsto en estas leyes generales y, por supuesto, en la Constitución. Hay un nuevo sistema electoral mexicano que para mí es inconstitucional. Perdón la expresión porque está en la Constitución, pero hay normas constitucionales que resultan inconstitucionales. Tal vez esté yo incurriendo en un sacrilegio jurídico, si se pudiera decir la expresión que ya la dije. ¿Cómo va a ser inconstitucional lo que está en la Constitución? Nada más pensemos que una es la Constitución en su origen y otras son las reformas a esa Constitución. Uno es el poder constituyente y otro es el poder revisor permanente de la Constitución. Que en México hace falta un tribunal constitucional que pueda juzgar incluso de la constitucionalidad de las reformas constitucionales. Sé la dimensión de lo que digo. Jamás he renunciado a mi libertad de expresión como académico, a pesar de las responsabilidades que como servidor público se me atribuyen. El día en que mi libertad de expresión académica se vea coartada por un nombramiento, tendré la pena de dejar el nombramiento para continuar en el ejercicio académico. Doy gracias al magistrado Víctor Manuel Rivera Álvarez por haberme invitado a participar con ustedes estas reflexiones, estas inquietudes. Al magistrado Carlos Francisco Witz y a la maestra Virna Patricia Moguel Ceballos, integrantes del Tribunal Electoral de Campeche, que como dijeron en la presentación, también siento como mi casa. Aquí están muchos de mis amigos, de aquí han salido muchos de mis alumnos, aquí están varios de mis compañeros en la actividad del servicio público. Agradezco a la Universidad Autónoma del Estado esta recepción y esta hospitalidad. Mis respetos al señor rector. Gracias, perdón que rompa el protocolo, Juan Antonio, por estar en su representación en este acto. Maestro distinguido de esta universidad y, si no me equivoco, decano de la propia universidad. Gracias a todos los servidores públicos, al señor representante del secretario de Gobierno, mi respeto y mi saludo, pero sobre todo a todos ustedes presentes que me han hecho el favor de permanecer en sus lugares y seguir, es lo que he percibido, mis atrevimientos. En alguna plática que impartí en el Supremo Tribunal de Justicia Agraria, en donde estuvo presente el ministro presidente, estoy hablando de hace 15, 20 años quizá, y dije varias de las cosas que ahora he dicho. Me preguntó un magistrado agrario, ¿es usted suicida o provocador? Le pregunté por qué. ¿Cómo que por qué? ¿No se da cuenta quién está presidiendo la mesa? Yo no le entiendo. Está bien, es su vida y su suerte. Y heme aquí de eso hace 15 o 20 años, no sé. Soy profesor desde hace 40 años. Mi compromiso es con la República. Yo no rendí protesta ante un presidente o ante X funcionarios públicos. Rendí protesta ante la República
para servir a la República. Y a eso es a lo que me dedico en la academia y en la actividad jurisdiccional. Y como profesor lo que he querido permanentemente es crear pensamiento, crear la controversia, porque solo el enfrentamiento de ideas es lo que puede generar nuevas ideas. Y es lo que puede despertar a un pueblo dormido para que reaccione. La materia electoral es sumamente cara para la República. Tenemos que hacer que cumpla su función social y que la democracia no sea solo una expresión, que cuando menos garanticemos la democracia política. No nos corresponde garantizar la democracia económica ni la democracia social. Corresponde a otros ámbitos del ejercicio del poder público. Pero contribuyamos con la parte que nos corresponde. Gracias a todos, mi reconocimiento, mi cariño por venir a las tierras de Campeche, que tanto admiro, que tanto me gustan, que tanto quiero, y a las que reitero, presidente, ojalá haya pretexto para que me vuelva a invitar. Muchas gracias. Perdón, adelante. Sin duda, una excelente exposición por parte del doctor Flavio Galván Rivera, la cual estoy segura que será de gran utilidad para la aplicación en nuestras instituciones. A continuación, me permito invitar a los integrantes del presidio nos acompañen para hacer entrega de un reconocimiento a nuestro expositor. Por favor. Por favor, al frente, doctor. Sí, no. Sí, entonces, hará entrega del reconocimiento la magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos, en representación del Tribunal Estatal Electoral. El reconocimiento dice textualmente: el Tribunal Electoral del Estado de Campeche otorga el presente reconocimiento al doctor Flavio Galván Rivera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por haber impartido la conferencia magistral El nuevo sistema electoral nacional, federalismo o centralismo electoral, así como por su invaluable trayectoria como jurista, servidor público y defensor de la vida democrática del país en el ámbito de la justicia electoral. San Francisco de Campeche, Campeche, 26 de febrero de 2016. Ese se quería significar el contenido del reconocimiento.
A nombre del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, agradecemos a todos los presentes su asistencia. Buenas noches.